¿Me dices? Bueno, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero ya estamos aquí conectados. Comparte el enlace porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Dios quiere instruirte, Dios quiere instruirnos, Dios quiere enseñarnos el día de hoy acerca de raíces y orígenes. Estamos hablando del tema maldiciones generacionales. Y este tema es un tema demasiadamente amplio, pero Dios tiene un plan y un propósito, y es hacerte libre y cortar toda maldición generacional. Qué rico poder estar hoy contigo y con cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento yo te animo a que cierres tus ojos y le demos gracias a Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Dios, tú eres soberano, tú eres eterno. Padre, tú dominas, Señor Dios, sobre todo. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Todas las personas que aquí están conectados, Señor Dios, te doy gracias por Juliet, por Gladys, por Blanca Arias, por Adriana Castellanos, por Carlos Mariaca, Dianey Monsalve, Camilo, Beatriz Trujillo, Clara Inés, Lola Arias. Que Dios les bendiga poderosamente. Dios tiene un plan maravilloso, así que no te desconectes. Este es el tiempo donde vamos a ser instruidos, donde la palabra de Dios viene con poder. Dios quiere enseñarte, Dios quiere instruirte. Entonces Dios ha decidido a nosotros capacitarnos para que la gloria de Dios se manifieste. Señor, bendice, Señor, cada familia que se ha conectado. Bendice, Espíritu de Dios, cada persona que tiene el interés, que tiene la expectativa de recibir una palabra tuya, Señor, un mensaje de salvación, un mensaje que transforme su alma. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tu unción se manifieste. Espíritu Santo, te pido que tu gloria descienda, Señor. Abre los cielos, Padre, para que podamos comprender, para que podamos recibir, Señor, esta palabra, Señor, y esta palabra sea de instrucción a nuestras vidas, que nos hagan crecer, que nos levanten, que nos sustenten. Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor, porque tú haces posible, Padre, tú haces posible este tiempo. Espíritu de Dios, tú haces posible, Señor, que tus hijos sean instruidos, que tus hijos sean capacitados. Hoy somos capacitados en el nombre de Jesús de Nazaret, instruidos por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor, que tu palabra venga con poder, con autoridad el día de hoy. Señor, que seamos renovados, que nuestra mente sea renovada, que nuestro espíritu sea renovado en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, que este tiempo sea vital, que este tiempo sea vital, que este tiempo sea de bendición, que este tiempo, Padre Celestial, podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, podamos ver, Señor, cambios en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo tan especial. Y Dios nos ha llamado a enseñar al cuerpo de Dios acerca de estas verdades. Dios nos ha llamado a enseñarles para que el cuerpo de Cristo sea totalmente libre. Estos temas son tal vez muy confusos, o tal vez muchos no se atreven a tocarlos por muchas cosas. Pero te digo algo, ese es un tema bíblico. Las maldiciones generacionales es un tema bíblico. Recuerda lo que dijo Jesucristo. Jesucristo habló acerca de este tema, habló de las maldiciones generacionales. Los discípulos hablaron acerca de las maldiciones generacionales. En el Antiguo Testamento se habla acerca de las maldiciones generacionales. Los discípulos un día le preguntaron a Jesús, un hombre que había estado enfermo, y ellos llegaron y le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste, porque era un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Y hay personas que tal vez en su nacimiento tienen problemas, tienen defectos tanto físicos como espirituales. Y todo eso corresponde a esas raíces y a esos orígenes espirituales. Entonces, Dios va a usar el cuerpo de Cristo si las raíces y los orígenes de alguna forma son impactadas por el poder de Dios, porque hay raíces y orígenes que están siendo mutadas o siendo tocadas por lo satánico, por lo demoníaco. Entonces, es necesario que las personas sean santas. Y para ser santos necesitamos santificar la raíz. Dígalo conmigo, santificar la raíz. Buscamos santificar la raíz, ese es el compromiso.
Y hoy vamos a solucionar todos esos interrogantes, todas las preguntas que tú tengas. Hay muchos problemas el día de hoy y muchos problemas que tal vez comienzan a afectarse más en el futuro. Y se encuentran obviamente cuando nosotros redescubrimos las sendas antiguas. Dios, escuche bien lo que le voy a decir, Dios ha entretejido en la creación hace muchos años un plan y un propósito específico. Y recuerde que estuvimos hablando acerca de las sendas antiguas. Y las sendas antiguas son los planes generales de Dios que gobiernan su creación, son el propósito de Dios. Hay un propósito establecido. Y por eso el tema de hoy, el tema de raíces y orígenes, es la manera en que lastimosamente cuando están bloqueadas o cuando han recibido un impacto satánico, es la manera como afectan nuestro destino dado por Dios. Y así como afecta incluso la creación. Por eso es necesario que nosotros vayamos a esa semilla y podamos descontaminarla. ¿Cuáles son las raíces y orígenes? ¿Cuáles son? Vamos a definir cuáles son las raíces y orígenes. Las raíces y los orígenes son los planos de los principios fundamentales que Dios ha incorporado en la estructura de la creación. Satanás ha querido entrar ahí y ha querido corromper la raíz, ha querido corromper la simiente. ¿Y qué está ahí? No solamente la estructura de la creación, sino que esto también rige el estado pasado, el presente y el futuro de las cosas. Las raíces y los orígenes tienen el poder sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la obra angelical y sobre toda la humanidad. Tienen poder, tienen sentido. Todo lo que hay precisamente en raíces y orígenes y en entender este tema es que ahí vas a redescubrir el propósito por el cual tú naciste. Cada uno de nosotros tiene un diseño original en el plan de Dios. Y el diablo lo ha afectado. En muchos el diablo ha dañado, ha distorsionado ese diseño. La palabra de Dios en Juan, en el Evangelio de Juan, versículos del 1 al 3, dice así: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra es en el principio con Dios, por ella fueron creadas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. La palabra de Dios, en el principio el verbo, y por él fueron creadas todas las cosas. Por él fueron creadas todas las cosas, por la palabra fueron creadas todas las cosas. Este es uno de los versículos más profundos, más llamativos, demuestra que Jesucristo es el creador de todas las cosas, de todos los animales, de toda la creación. Y eso significa que cada una de las leyes creíbles del universo, incluyendo el ADN del hombre y todas las cosas de la materia, visible e invisible, fueron creadas por él. Los ángeles, los tronos, los dominios, todo fue creado por él. Eso fue el impacto de la creación. El ADN fue creado precisamente por la palabra. Entonces, la palabra del Dios viviente es la materia prima que Dios usó para crear todas las cosas en el universo. La palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra de Dios y yo creo que Dios trae cambios, Dios trae efectos a través de la palabra, trae efectos, trae cambios, surgen cambios. Cuando la palabra de Dios es lanzada, eso trae cambios. Eso trae cambios inmediatos a nuestras vidas cuando nosotros la recibimos. Si reconocemos que Cristo es la materia prima de todas las formas de vidas creadas, también tenemos que llegar a la conclusión de que Cristo es el que creó todo el ADN, todas las cadenas de ADN, todas las moléculas de ADN, el genoma humano, todo lo creó Él. Entonces, habría que admitir que Cristo, la palabra del Dios vivo, se encuentra en cada hebra del ADN del genoma humano. Se encuentra ahí relacionada. Por eso Él es el único que puede limpiar el ADN. Hay muchas madres que luchan con sus hijos que tienen una inclinación al homosexualismo, al lesbianismo. Y tal vez oramos y ungimos a tu hijo para que Dios lo sane. Pero sin este conocimiento tal vez no es posible, aunque Dios es un Dios de misericordia. Pero la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hemos llegado a la conclusión en cuanto a todos estos temas que hemos estado tratando, que son maldiciones generacionales, que el diablo sí es capaz de hacer mutaciones en el ADN. Pero que Cristo tiene el poder para restaurar el ADN, para restaurarlo a su estructura original.
Y vemos mucha gente orando por alguien que tal vez está metido en el vicio del alcoholismo. ¿Y por qué esa persona sigue atado al alcoholismo? ¿Por qué no puede dejar de tomar? Y llaman a todo mundo y todo el mundo intercede. Pero lastimosamente no recibimos porque pedimos mal, dice la palabra de Dios. Porque no tenemos este conocimiento, tal vez no somos específicos. La persona no es consciente de que tiene que romper maldiciones generacionales. Pero tú y yo debemos ser conscientes de que se deben romper maldiciones generacionales. Se debe romper de raíz toda maldición generacional. Y es importante entender, hablamos de que Cristo es el Verbo, y que ese verbo, y por causa de él fueron creadas todas las cosas, o sea, Cristo Jesús es el creador, pero Cristo tomó nuestra naturaleza para que nosotros podamos tomar su divinidad. Y por eso su divinidad en nuestra humanidad, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10 es clave, subráyalo, tenlo ahí presente. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, porque también la vida de Jesús se manifiesta en nosotros, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Hablamos de que la vida de Jesús es posible manifestarse en la iglesia, y ese ha sido el propósito. Primer Adán nos causó un estancamiento espiritual, nos causó una muerte espiritual. Segundo Adán nos causó vida, nos trajo la vida espiritual. ¿Por qué? Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos viven. Nosotros en la naturaleza caída de Adán todos estábamos separados de Dios, pero cuando Jesucristo resucitó nosotros también resucitamos. Por eso es Cristo Jesús, se hace posible que Él pueda restaurar. Cristo, la imagen visible del Dios invisible, es la mejor solución para la curación de cualquier mutación genética, médica o diabólica. Y aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué médica y diabólica? Porque hay incluso ministros de Satanás, consciente e inconscientemente. Personas que hacen modificaciones genéticas, lo han hecho en la creación. Hacen, por ejemplo, los famosos injertos. Los famosos injertos en sacar, por ejemplo, un mango inmensamente grande, en sacar tal vez unas uvas grandes que superen el tamaño original. Y eso también es pecado. La Biblia en Génesis habla que Dios creó todas las cosas según su género y según su especie. Semillas claras, semillas puras. Pero el hombre ha tratado de modificar queriendo tener mejores condiciones, queriendo tener mayores frutos de los que Dios ha establecido. Y eso ha traído enfermedades y eso ha traído problemas. Miramos que a los pollos que los compran pequeños, en 15 días ya los tienen grandes y ya los están vendiendo. ¿Por qué? Porque comienzan a inyectarle hormonas y esa alimentación es la que ha traído cambios también en nuestro ADN. Pero el diablo también lo puede mutar en lo espiritual, el diablo también lo puede hacer en lo espiritual. ¿Cómo es posible? Claro que sí. ¿Cómo es posible cuando una persona cae en pecado, cuando una persona comete un pecado, inmediatamente añade al ADN una información genética que no estaba? Y esa información genética la tendrá la nueva generación. Entonces, yo le digo algo, Cristo puede reconfigurar y reconstruir nuestro ADN y corregir cualquier anomalía en nuestra secuencia genética. ¿Por medio de qué? De la imposición sobrenatural de su divinidad sobre nuestra naturaleza o sobre la humanidad. Es necesario. Él nos puede ayudar a romper años de iniquidad generacional, porque tal vez nosotros lo que tenemos son años de iniquidad generacional. Son años de iniquidad, son años, muchos años de maldiciones generacionales. Y nosotros venimos cargando tal vez no solamente con el pecado de nuestros padres, tal vez tú te encuentras cargando con el pecado de tus abuelos, de tus bisabuelos, con el pecado de tus tatarabuelos, te encuentras cargando con el pecado tal vez de parientes de hace 500 años, una línea genética de hace 500 años, o tal vez de una línea genética de 1000 años atrás, y estás cargando con eso y no ha habido alguien que se levante a romperlo. Pero hoy que tú estás recibiendo este mensaje, es necesario que nosotros nos purifiquemos nuestra generación de toda maldición generacional. Por eso le digo, pueden ser años, y es necesario porque nuestro futuro puede verse frenado, nuestras generaciones pueden verse comprometidas con el pecado nuestro y con el pecado de nuestros padres. Nosotros somos los responsables de cortar esa maldición.
Y por eso vamos a declarar y vamos a reconfigurar nuestro futuro. ¿Cómo reconfiguramos nuestro futuro? La palabra de Dios en Eclesiastés también es un versículo demasiadamente precioso. Eclesiastés es un libro muy profundo en cuanto a la sabiduría, muy profundo en cuanto incluso a la sabiduría terrenal que se está moviendo. Es muy profundo para darnos claridad de cosas, preguntas que nosotros tenemos. Preguntas de la vida diaria que nosotros tenemos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, versículo 14 y 15. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite. ¿Y qué es esto? Lo hace Dios para que se guarde reverencia. Versículo 15. Que hay ahora que antes no existiera, y que habrá de existir que no exista ya. Dios restaura lo que pasó. Es importante que entienda eso. Dios restaura lo que pasó. Lo que Dios ha hecho permanecerá. Muy bien. Aquí el rey Salomón nos dice, analicemos esa parte. El rey Salomón nos dice que todo lo que Dios hace es para siempre. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Todo lo que Dios hace es para siempre. Y esta declaración por sí misma nos dice que si queremos que algo sea duradero y exitoso en nuestra vida, tenemos que construirlo en el trono de Dios. Si algo tiene que ser duradero, tangible, tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que Dios está haciendo. Debemos meternos en el diseño, debemos meternos en el proyecto, debemos meternos en el desarrollo y en el trabajo de Dios. Eso significa que cada acción que no tenga la huella de Dios en sus raíces y orígenes, en última instancia, está conducido al fracaso. Toda cosa que tú hagas que no tenga la huella de Dios en sus raíces y orígenes, déjeme decirle, eso es un completo fracaso. Es un completo fracaso, es necesario entenderlo. Escuche bien lo que voy a decir. ¿Cuántos han visto una manzana? Todos la han visto la manzana o una naranja o lo que sea. Pero en esa fruta que tú has definido ya, en esa fruta resulta que tú la partes y encuentras un gusano. La mayoría de personas se hacen la pregunta y tal vez dirán, este es o están buscando el agujero por donde entró el gusano. ¿Dónde entró el gusano? Y tal vez no lo encuentra. Yo he visto frutas totalmente compactas, sin agujeros ni nada, que uno abre y dentro en el núcleo del fruto comienzan a haber muchos gusanos y uno dice, ¿cómo es posible? No es por donde entró, no es el agujero, porque el gusano siempre estuvo allí. Entonces muchas personas tal vez llegan a la conclusión de que en el final comenzaron a desviarse. Y no es que comenzó o terminó un final desastroso, no. Es que desde el comienzo se comenzó mal. Desde el inicio hubo un mal comienzo desde el inicio. Es que se comenzó de esa manera. Esa es la raíz. Esa es la raíz, siempre es la raíz, no mires el final, siempre es la raíz. Por eso Dios quiere hacerte libre. Y a veces nosotros queremos modificar nuestro final sin tener en cuenta la raíz que lo ocasionó. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el por qué fracasaste? ¿Por qué eres una persona que está continuamente en fracaso? ¿Por qué las personas no pueden levantar su economía? ¿Por qué? ¿Por qué todo se les va de las manos? Porque hay una raíz. Hay una raíz y que tú no eres consciente de eso. Hay una raíz que se debe romper, una maldición generacional que estás arrastrando. La expresión que aparece ahí, nada puede ser añadido a ella, es que desde las raíces y orígenes se basan en la omnisciencia de Dios. Ellos están más allá de la manipulación demoníaca, más allá, más allá. O sea, el diseño de Dios está más allá de la manipulación. Cuando nosotros tenemos algo y lo construimos en el plano de Dios, en el trono de Dios, eso nada lo puede afectar. Nada lo puede afectar. Cuando nosotros estamos sin el conocimiento de Dios y hacemos nuestra voluntad, estamos vulnerables a que Satanás trabaje. Entonces no hay absolutamente nada que podamos hacer para mejorar la calidad de Dios, ya que Dios lo ha establecido claramente en la creación. Dios ha establecido algo y no hay nada que nosotros podamos hacer para mejorar la calidad de Dios.
Como le digo, hay muchas personas que han tratado de mejorar las frutas, los animales, han tratado incluso de las razas de los perros que nosotros vemos. Usted ve esos perros todo arrugados y los ve y son muy llamativos, pero ellos tienen problemas en la piel, porque eso no es el estado original. Esas razas son mutaciones genéticas que el hombre ha hecho, pero el diablo también hace mutaciones genéticas. Entonces, tal vez tu ADN tenga mutaciones y por eso no puedes desarrollar el potencial que Dios estableció en ti. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos entretejidos en el vientre. Entretejido significa ese diseño que Dios estableció. Pero ahí hay una mezcla que viene de generación en generación. Aunque todos fuimos entretejidos en el vientre, hay una mezcla de lo divino y tal vez de lo demoníaco. Hay una mezcla. La expresión nada puede ser añadido también se explica por la obediencia, que la obediencia vale más que el sacrificio de Dios. Por eso la Biblia dice que los hijos de desobediencia son los hijos de la naturaleza caída de Adán. Son los hijos que se corrompieron y dañaron el ADN. Pero cuando nosotros vamos a Dios, nosotros podemos entrar en esa esfera, en esa dimensión y en el diseño de Dios y restaurar las cosas. La expresión que hay ahora, que antes no existiera y que habría de existir, ya no exista ya, está hablando del plan del diablo. El plan del diablo siempre ha sido corromper la semilla. David estuvo hablando incluso de eso, que el plan del diablo siempre ha sido dañar la simiente. Dañar la simiente y sobre todo cuando Satanás sabe que viene alguien con un propósito, que hay una profecía, Satanás la conoce y Satanás va a tratar de dañar esa simiente. Va a tratar de dañar esa semilla. ¿Y sabe por qué? Porque a Satanás no le conviene que los hijos de Dios se manifiesten. Y entonces Satanás trata de dañar todas las semillas, de corromper las semillas. Por eso el lesbianismo, el homosexualismo, por cantidad de cosas, la semilla es corrompida totalmente. La semilla es destruida totalmente. ¿Usted sabe por qué el lesbianismo y el homosexualismo? Porque las lesbianas y los homosexuales no pueden procrear. Y a Satanás le conviene destruir la generación. Pero esto significa que hay un poderoso antídoto divino para contrarrestar toda forma demoníaca en la mutación genética. ¿Quieres saber cuál es? Y precisamente la expresión donde dice Dios restaura lo que pasó. Dios restaura nuestro ADN. Es probable una de las declaraciones más importantes que el rey Salomón haya hecho en todos sus escritos. ¿Por qué? Porque aquí Salomón está hablando de las raíces y orígenes y el inherente poder sobre el presente y el futuro de las cosas de Dios. Dios restaura lo que pasó. Dios restaura tu ADN. Es necesario que Dios restaure. Es necesario que Dios restaure. Dios transforma. Escuche bien, ¿por qué un Dios que sabe el fin desde el principio se ha arraigado en el pasado de una generación actual? ¿Por qué el Dios que sabe cómo van a terminar todas las cosas? ¿Por qué nos hace entender acerca de la raíz? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace entender? No hay nada que Dios haya hecho jamás en la eternidad pasada de lo que Él se avergüence. Todo lo que Dios ha hecho lo hizo puro. La mejor obra de Dios no va a llegar en un tiempo futuro. La mejor parte de la obra de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, ya está hecha. La mejor obra de Dios la tienes que redescubrir. Es necesario que tú que estás escuchando redescubras la mejor obra de Dios. Redescubras, o sea, en la raíz original de Dios, sin mutaciones, está la mejor obra, la mejor versión de Dios en ti está en redescubrir la raíz y mirar qué pasó, por qué fue cuestionada, qué la mutó, qué la frenó, qué la limitó. Incluso Jesucristo fue la realidad del Cordero. ¿Cuántos años fue inmolado? Desde antes de la fundación del mundo fue inmolado el Cordero. La historia humana comenzó a descubrir esto 4,000 años después. 4,000 años antes, Jesucristo había sido anunciado en la fundación del mundo. Él ya había sido inmolado. Él era el Cordero inmolado antes de que Dios nos diera una demostración visible de su realidad eterna en la cruz. Antes de eso, Cristo ya había sido inmolado. Muchos predicadores dicen y que estaba
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ellos decían, bueno, ¿a quién voy a enviar o quién va a ir a la tierra a salvarlos? Se nos salió de las manos, el hombre pecó, ¿cómo hacemos para redimirlos? Y que Jesucristo levantó la mano y dijo, yo voy a redimirlos. No, eso no fue una opción de emergencia. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús es el Cordero inmolado desde antes. Escuche bien lo que le voy a decir. Es necesario que tú redescubras el plan que Dios tiene establecido para ti. Si Cristo Jesús no hubiese sido el Cordero ya muerto en los pasillos de la eternidad antes de que Él viniera a la tierra, su sacrificio en la cruz habría sido de poco valor para nosotros. Su sacrificio en la cruz no tendría sentido, su amor no sería pleno y Dios dejaría de ser soberano, porque Dios trabajaría de acuerdo a cómo el mundo se mueve, y eso se llama panteísmo. El panteísmo dice que Dios se acomoda a cómo el mundo surge. Y Dios no es así, Dios controla todas las cosas y el mundo puede estremecerse y el mundo puede acabarse y Dios se mantiene en control. Pero desde la perspectiva genética, si la sangre de Cristo fuera de origen terrenal, eso lo estuvo hablando David, no se podría usar para quebrantar, o sea, para destruir esa genética de la raza humana que está siendo contaminada por Satanás. No se podría, no sería posible. Y aquí quiero terminar diciéndote y contándote la historia de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le prometió un hijo llamado Isaac, pero no le había dicho el nombre, simplemente le había prometido un hijo. Los años pasaron, comenzó a haber desesperación. ¿Qué pasa con Sara? Sara le dice, aquí está mi sierva. Sara ya era una mujer de muy avanzada edad y Agar apenas tenía 18 años. Abraham estaba ya también anciano. Y entonces ella le dice, puedes tener hijos, pero lo puedes hacer por medio de mi sierva Agar. Abraham le pareció bien. Muchos predicadores dicen que pues Abraham estaba incluso feliz de que eso sea así. Pero no se daban cuenta que lo que Sara estaba haciendo era una manipulación. O sea, había una manipulación del diablo, una influencia diabólica. Una influencia diabólica. Nosotros lo leemos y parece una historia de amor y parece como esas novelas o esas series de televisión que nosotros vemos. Pero detrás de todo eso hay una intención muy diabólica, muy infernal, muy diabólica, de verdad. Eso que parece una historia de niños, eso es una realidad y detrás de eso hay una influencia, cantidades de demonios con la intención de dañar y corromper el plan de Dios en Abraham. Dios le había hecho una promesa, Dios nos hace promesas a nosotros y muchas veces viene Satanás como intermediario a dañar, a tratar de hacer una mutación, a tratar de destruir, a tratar de frenar el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos precisamente. Eso es lo que nosotros vemos en una trampa diabólica. No se dieron cuenta, pero era una trampa diabólica. Habían hecho un error monumental que los va a perseguir el resto de sus vidas, a ellos y a la nación de Israel. Un error gravísimo. La trampa del diablo de corromper, de destruir. Una trampa totalmente diabólica. Una trampa totalmente diabólica que los iba a destruir completamente. Completamente. Nadie tal vez se da cuenta, pero es algo totalmente diabólico, es algo totalmente fuera de control. Se cayó el adorno que nosotros teníamos aquí, pero es el diablo, el enemigo mismo que quiere distraerlos. Las raíces espirituales de Abraham y los orígenes de Ismael, que fue el hijo que con Agar tuvieron, fue todo el camino de regreso. Incluso eso contaminó tanto la semilla que lo que pasó ahí fue que ahí comenzaron a gestarse incluso los 10 dioses de Egipto. Los 10 dioses de Egipto se desarrollaron desde ese momento. Desde ese momento comenzó el enemigo, desde ese momento se comenzó a corromper la semilla. Y ahí quiero hacerte entender que una mala decisión puede dañar a muchas generaciones. Hasta hoy ellos han tenido problemas y conflictos con el pueblo árabe, con los islamitas o con los musulmanes. Han tenido conflictos, han tenido problemas, han tenido pleitos. ¿Por qué? Una trampa del diablo. Una trampa del diablo puede cambiar la generación completa. Usted mira que no se pudo acabar con esa raza.
No se pudo acabar. ¿Qué significa Ismael? El salvaje. No se ha podido acabar con esos salvajes árabes, musulmanes. Y ellos no, lastimosamente, muy pocos de ellos se convierten a Cristo. Ellos son muy perversos. Ellos tienen muchas cosas y es una de las religiones que tal vez pueda dar origen a que el anticristo se manifieste. Abraham ni siquiera sabía, Sara ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero en ese momento fue el origen del anticristo que vendrá. Ese momento fue el que el diablo usó para que a través de una simiente contaminada, una simiente divina y una simiente corrupta, porque eso es lo que es Ismael, una simiente divina y una simiente corrupta. Abraham, el padre de la fe, con Agar, una esclava. Ahí se unieron y esta semilla se corrompió. Y mire que es el origen precisamente del anticristo. Ahí es el origen del anticristo, porque el anticristo vendrá precisamente de esa semilla. De esa simiente vendrá el anticristo, de la simiente de Abraham y Agar. Abraham, el padre de la fe. Sí, pero mire que un error precisamente se remonta en muchas generaciones. Así que después de que tú hayas entendido esto, es necesario que tú vayas a la raíz y al origen y rompas toda maldición generacional, para que tus generaciones no se vean afectadas, como en el caso de Abraham, como en el caso de Ismael. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, tú eres santo, tú eres poderoso. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, somos transformados, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Espíritu Santo, te damos gracias. Señor, bendice a todos los que se conectaron el día de hoy. Bendice sus vidas, levántalos, llénalos de tu gracia, llénalos de tu poder, Señor, que en los próximos días ellos puedan testificar y que puedan darse cuenta que pudo romperse esa limitación que había, esa limitación demoníaca que había, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, somos transformados. Gracias por tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Mañana nos encontramos en un tiempo especial en la escuela dominical. Que Dios te bendiga.